Matías Quintana, de la Asociación de Abogados de Salta, que nos acompaña en esta jornada, para hablarnos de unos casos que se han planteado en las últimas semanas, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la legítima defensa? ¿Cuándo estamos hablando de legítima defensa? ¿Cuándo nos excedemos? ¿Cuándo es justicia por mano propia? ¿No? Si lo podemos denominar así. ¿Cómo estás, Matías? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Mabel? Muy bien, gracias por venir y aclararnos un poco el panorama acerca de esto, porque hubo casos muy mediáticos, ¿no? Donde incluso la balanza de parte de la sociedad se inclinaba hacia un lado, otros pensaban otra cosa, y bueno, también el tema de la inseguridad, ¿no? Y la falta de acción de la justicia, ¿a dónde nos expone? Exactamente, sí, la verdad que es un tema que digamos, provocó de conmoción social, es un tema que la gente, digamos, además, como vos decís, también es una cuestión que también movilizó el tema de la inseguridad, ¿no? Porque sí, esto tiene que ver con la inseguridad. Cuando hablamos de... Igual son cuestiones diferentes, justamente por eso, digamos, vengo aquí para aclarar y la gente sepa cómo sería un caso de legítima defensa y cómo sería un caso de justicia por mano propia, claro, ¿no? Claro. Cuando hablamos de justicia por manos propias, estamos hablando de que, digamos, el ciudadano se arraiga el poder punitivo que tiene el Estado, ¿no? Claro. Es una cuestión que aquí, digamos, en realidad el Estado es el que tiene el poder punitivo, o sea, claro, el que tiene que sancionar, el que tiene que aplicar una pena. En el caso de recuperar bienes, el que tiene que recuperar bienes es el Estado, no puede ir un particular y agarrarlo, decir esto me corresponde, agarrarlo. Claro. Me robaron esto, te lo quito yo ahora. Te lo quito yo a vos, o venir y decir yo te voy a te golpeo porque esto es bueno, una los casos de justicia, violaciones digamos. también, en una época se dan mucho los linchamientos, ¿no? Exactamente. Bueno, el caso del linchamiento creo que es el caso perfecto en el que encaja el tema de la justicia por manos propias, claro, ¿no? Es la gente cuando dice, bueno, ves un delincuente que acaba de robar y creen que quizás golpeándolo están haciendo justicia, ¿no? Y eso no es así, porque como te repito, o sea, la justicia es una cuestión que es del Estado, o sea, ahora, es el mismo... Hay una cosa que yo te quiero plantear en torno a esto, ¿no? Obviamente sí, yo no acuerdo con que la gente tome en sus manos claro, poder que le corresponde a una parte, digamos, del Estado, claro, ¿no? La aplicación de la ley, y donde además se supone que nadie va a recibir golpes, si va a un juicio y se determina su culpabilidad, nadie, acá no existe la pena de muerte, así que bueno, todas estas cosas, digamos, están fuera de lugar y no las avalamos. Pero digo, ¿cuál es la culpa del Estado, ¿no? Y en este caso del Poder Judicial, a nivel de la nación, a nivel de las provincias, para que la gente tenga este hartazgo, ¿no? De decir, la verdad, este hombre va a entrar por una puerta, va a salir por la otra, las causas llevan años, se revictimiza a la víctima, también, ¿no? Sí. Y la justicia es como que es muy tardía y deja de ser justicia en ese sentido. Sí, bueno, en esos casos, por ejemplo, dentro de los que son los penalistas, hay, digamos, penalistas que se llaman garantistas. Serían, digamos, pensadores doctrinarios que creen de que tiene que haber, digamos, o sea, se tiene que respetar el proceso judicial a rajatabla, y en caso de haber alguna falla dentro de ese proceso, esa persona, digamos, no estaría bien juzgada, por lo tanto quedaría libre. Claro. Por ejemplo, uno de los mayores expositores del garantismo es el juez Zaffaroni, el ex juez de la Corte. Así que, bueno, el caso de que sí, es verdad, la justicia es lenta, engorrosa, muchas veces se cree que no se impartió justicia, ¿no? Sí. Pero de todas formas, eso no tendría que ser una causal de tomar, gente... claro, exactamente, decir, bueno, la justicia no funciona, voy a hacer justicia por manos propias, ¿no? O sea, voy a venir, si me robó, lo voy a agredir, y esas cosas, ¿no? O sea, no me parece que tendría que, o sea, porque justamente yo creo que si entramos en esa cuestión, puede haber un caos social, ¿no? Totalmente. Porque el sistema penal es el que contiene todo eso, digamos. También contiene que no haya un caos social ni una crisis en ese sentido, ¿no? Porque... ¿Qué pasa, Matías, en estos casos, bueno, que han sido muy mediáticos? Por un lado estaba el caso del médico, ¿no? Que termina matando a un ladrón. Él comenta que, bueno, no era la primera vez que le pasaba esta situación. Está también el caso de un carnicero que también termina de un sector, de un segmento hasta más humilde, ¿no? que el del médico.
Después los enfrentamientos, las amenazas, digo, hay una serie de cuestiones que se tejen y que tienen que ver con lo social también, y un mensaje que dio en su momento el presidente, ¿no? Como avalando un poco cuál era la situación en realidad del carnicero, ¿no? De que él debía estar en su casa, de que era un hombre de bien, un hombre de trabajo. Digo, estas cuestiones también generan un clima social especial en torno a estos acontecimientos. Sí, la verdad que sí. Justamente estos casos son los que despertaron o lo que pusieron en auge la cuestión esta, ¿no? De la legítima defensa, el tema de la inseguridad, estos casos de resonancia a nivel nacional, ¿no? Y el caso, bueno, el caso del médico, creo que Lino Villar, apellido, bueno, ese médico, digamos, él pone como digamos, su defensa es justamente la legítima defensa. Es decir, de que él sentía, digamos, se sentía amenazado su vida. Claro. Por lo tanto, él, digamos, en defensa de sus derechos y de su propia vida, él, digamos, ejerce eso, digamos, el acto, digamos, la acción que sería matarlo al que le robó, al que lo estaba, digamos, esto amenazando. pasa en una fracción de segundos, ¿no? Claro. Estas situaciones, por ejemplo, ¿no? Que sé yo, no sé, entra alguien a asaltar a mano armada, vos Claro. no sabés si en realidad esa es una pistola de juguete, viste que ha pasado a Claro. veces, si tiene balas, si no tiene balas, Claro. Vos no sabés cuál es en realidad la intención primera. Exacto. ¿Qué pasa si otro reacciona y ante ese tipo de amedrentamiento dispara, por ejemplo, ¿no? Un comerciante que esté armado, que tenga aportación legal de esa y son arma. cuestiones de que son cuestiones, digamos, siempre las cuestiones son particulares, ¿no? Y hay que la casuística hay que analizarla. Por eso justamente muchas veces nosotros los abogados no queremos, a veces opinamos hasta cierto punto de una manera superficial porque no tenemos acceso al expediente, a la investigación y bueno. Pero bueno, justamente siempre... Para que no haya exceso, ¿no? Porque digo yo, capaz que vos en el afán de defender claro. a tu familia, no te pones a pensar, no, le disparo en el hombro, porque así lo inmovilizo claro. y qué sé yo. Sí. Son segundos, por eso te digo, hasta dónde vos podés entrar sin querer hacer daño a nadie en lo que es la legítima defensa y cuándo ya te excedes o cuándo ya es un homicidio directamente... Hay una cuestión de... sería un requisito, digamos, para que proceda la legítima defensa. La legítima defensa en realidad es una causal de inimputabilidad. Claro. O sea, está prevista así en el Código Penal, ¿no? Es como el Código Penal te dice las causas en las que no serías imputable, digamos, claro. y te va estableciendo varias causas. Sí. Y una de esas causas es la legítima defensa. Por lo tanto, digamos, si uno quiere decir, bueno, en realidad el delito se comete. Claro, porque vos igual le podés estar quitando la vida a otra persona. Vos le estás quitando la vida, o sea, se tipifica, digamos, la acción. O sea, cuando uno dice, bueno, a ver, maté a otro, y en el Código Penal la muerte está, digamos, tipificada, o sea, cuando uno matare a otro está tipificado y es, digamos, el homicidio, ¿no? Sí. Entonces ya estaríamos hablando de un delito. Ahora, ¿es punible o no es punible? Claro. Entonces ahí se determina si el caso de si es punible o no. Una de las cuestiones que se tienen en cuenta es lo que vos decís, el tema de la proporcionalidad. Tiene que haber un mínimo de proporcionalidad entre el bien jurídicamente protegido, que en este caso sería la vida, y digamos lo que se quiere proteger, ¿no? O también tiene que haber la proporcionalidad entre los medios para repeler ese ataque, ¿no? Claro. Porque digamos, está el hecho de violencia que uno quiere repeler, ¿no? Porque en la legítima defensa hay un ataque. Hay un ataque y se repele. Esas dos cosas. Hay como una suerte de reacción. Claro, hay una acción-reacción. Es un ataque y repeler ese ataque. Entonces, en eso se ve la proporcionalidad también. Tiene que haber, digamos, una proporcionalidad. O sea, tiene que ser de una forma medida, no tiene que ser desproporcionado, porque quizás justamente por ejemplo hay un caso que viene a colación sobre se lo expone muchísimo, ¿no? en las clases de derecho penal, todo, que es cuando es viejísimo también el ejemplo, ¿no? Pero es sobre un inválido que está sentado, digamos, cuidando su finca. Y de repente a lo lejos ve que le están robando, un niño le está robando una manzana. Es como que, y como él no puede llegar, porque está en silla de ruedas, no puede llegar a repelerlo de otra forma, pero él tiene una escopeta y le pega un tiro al chiquito y lo mata. Claro. Entonces ahí, ¿qué estaríamos hablando? Hay una desproporción, ¿no? Totalmente. Porque estaría él
quizás cuidarse, está bien que él cuide sus bienes, claro. porque la justicia sí nos permite, digamos, cuidar también nuestras cosas, tratar de repeler de alguna forma proporcional y defendernos, ¿no? Sí. Sí, eso está, digamos. Pero también hay que ver la proporción, porque si vos matás a un nene porque te está robando una manzana, claro. ¿entendés? Y bueno, esas cosas siempre se tienen en cuenta en el estudio del caso, ¿no? Si es una cuestión de... ¿Cómo crees que impacta esto a nivel social? Porque también cuando yo te hablaba de inacción, ¿no? A los días de ocurrido el homicidio de este ladrón en manos del carnicero, sí. Digo, ellos empezaron a sufrir amenazas, lo mismo le pasó al médico, en otra sí. situación donde supuestamente había existido un abuso sexual. En otro caso, también la gente se agolpaba, ¿no? En la vivienda del presunto abusador, sí. A pesar de que había presencia policial en ese lugar y que habían más de 15 policías, un hombre terminó siendo apuñalado, incendiaron un auto. Digo, hay también una suerte de inacción de las fuerzas de seguridad, aunque tenga conocimiento de que algo puede ocurrir, aunque esté en el lugar incluso, y bueno, estas situaciones que se disparan, ¿no? Hacia cualquier lado, porque dicen, bueno, el juez no responde a los requerimientos que nosotros hemos planteado, esto de las garantías. Sí. De hecho, nosotros recordemos, por ejemplo, en casos terribles como lo que ha pasado en los crímenes de lesa humanidad, ellos tienen todas las oportunidades que ellos negaron en su momento, ¿no? Claro. Juicios donde se cumplen absolutamente con todos sus derechos, hasta prisión domiciliaria tienen los represores. Y esas son ¿no? cuestiones que, porque todo esto va acompañado de acciones políticas también, ¿no? O sea, porque estamos, como dijimos al principio, estamos hablando de cuestiones de interés social, estamos hablando de cuestiones de que despiertan, digamos, la preocupación, ¿no? De la población. Entonces, en este caso, las medidas que tiene que tomar el gobierno son, para mi parecer, no solamente cuestión de la seguridad, que es súper importante, ¿no? O sea, quizás poner mayor seguridad es importantísimo, ¿no? Sí. Pero también detrás de todo esto hay una cuestión de políticas de inclusión, ¿no? Porque estamos hablando de que esto terminaría, digamos, muchas veces la delincuencia es por cuestiones de falta de inclusión, de exclusión social. Sí. Entonces, bueno, esto es algo que yo creo que se tiene que tener en cuenta, que los gobiernos tienen que tener presente y aplicar esas políticas, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde tiene que aportar el gobierno, ¿no? Porque en su momento, bueno, la asignación universal fue una suerte de ayuda que se sigue manteniendo, que se sigue sosteniendo, que permite, aunque sea mínimamente, que un niño se escolarice, ¿no? Totalmente, sí. Digo, esto también ha sido un correlato para que... crítica. Objeto de crítica, pero también es un punto que el Estado pone a favor de la sociedad, claro, ¿no? De los más vulnerables, para que ellos tengan un mínimo de posibilidades. Son políticas de inclusión. El tema de la asignación universal, bueno, es una política de inclusión, ¿no? Que a pesar de que una parte de la sociedad, no sé si mucha, pero bueno, existe todavía una parte de la sociedad que la ve como negativa, porque bueno, dicen estamos amparando vagos, estamos dándole... Es una política de inclusión que a nivel mundial se considera, digamos, digamos, que funciona, ¿no? Porque es una forma, digamos, de reactivar al país, de sacar a muchísima gente de la pobreza, ¿no? Claro. Y justamente yo creo que ese yo creo que es uno de los puntos de las cuestiones de la delincuencia también, ¿no? El tema de la exclusión social. Yo creo que cuando haya más educación, más inclusión, también va a ir disminuyendo el tema como ha ocurrido en los últimos años, hubo cuando haya una más trabajo también, ¿no? Sí, porque cuando haya más trabajo también. Digo yo, muchas horas de ocio también no son buenas. No son buenas para nada. Inclusive, bueno, la Corte Suprema de Justicia siempre hacen estudios para ver si disminuyó o subió la delincuencia. Vos tenés en cuenta, Matías, que hay generaciones que acá no han trabajado, pero sí, eso hablan también. Subsisten, digo, no es que tienen una calidad de vida, ¿no? Porque los planes sociales no te pueden ayudar más que a subsistir. Claro, la idea es que sobrevivir. La idea es que, digamos, el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, hacer algo, dedicarse a gobernar, ¿no? O tiene que empezar a gobernar y tiene que tomarse estas cuestiones muy seriamente, porque
para no entrar en un caos, ¿no? Porque justamente como te hablaba, es el tema de la justicia por manos propias, o es una cuestión de que se está sucediendo mucho porque, digamos, la sociedad, como vos decís, siente que no hay justicia, siente que la justicia está lenta, o siente que no se está impartiendo lo que tiene que ser, y bueno, entonces toma estas medidas, ¿no? Que no son correctas, ¿no? Claro. Distintos, como te hablaba, por eso quería diferenciar, ¿no? Lo que es la legítima defensa, que es una causa de inimputabilidad en el Código. Es decir, está el delito, pero no te voy a aplicar una pena, no voy a ir preso ni nada porque lo hice en legítima defensa. ¿Qué ejemplo podríamos poner de que puedan ser legítima defensa? Igual yo creo que en el momento en el que una persona tiene que optar por defender su vida o la de sus hijos, no se pone a pensar mucho, voy a encuadrar en un delito. No, claro, totalmente. Eso después la justicia determina, ¿no? Si se ven si realmente cometió o no el delito, o realmente estaba en legítima defensa, ¿no? Si entra un ladrón a una casa, claro, por ejemplo, justamente el código, en la parte final, hace una presunción, en la parte final de la inimputabilidad, y habla de que cuando uno esté en su casa, digamos, y en la noche, y entra, digamos, a alguien, irrumpe en tu hogar. Irrumpe en tu hogar, entra, digamos, en el domicilio, y bueno, uno puede, digamos, repeler eso, ¿no? Igual siempre se va a ver la proporcionalidad, porque si vos quizás ves a alguien en tu techo o caminando en tu Pero a veces tapia, el mismo susto te hace reaccionar de esa manera, no que vos tenías ganas de matarlo, de agredirlo excesivamente, sino que imagínate que son situaciones complejas. Acá me escriben, dice, buen día Mabel y Matías, estoy a punto de obtener un arma, si me tocan a mí o a los míos actúo, los individuos te atacan, matan y nosotros nos resguardamos, ellos buscan venganza. Bueno, eso también va a detonar, ¿no? Toda esta cuestión, digo, cuando el Estado no acciona lo suficiente, cuando las herramientas, la gente quiere protegerse. Bueno, el tema de las armas es una cuestión, bueno, obviamente tiene que tener un permiso, ¿no? Para tenerla. En el caso, por ejemplo, del médico que tuvo repercusión nacional, en ese caso, él, digamos, tenía un permiso para tener el arma, ¿no? Es importante eso, digamos, ¿no? Porque no cualquiera puede tener un arma en su domicilio. Tener a su poder un arma y digamos, porque es una cuestión, el arma es algo muy peligroso, ¿no? Tenerla. Por lo tanto, se tiene que tener un permiso. Ahora, por ejemplo, hay casos, en Estados Unidos es una cuestión que se va de las manos ya directamente, porque comprar un arma es como ir a comprar directamente un caramelo, o sea, no es ya se directamente una cuestión, y justamente por eso es muy común y muchas veces por eso también hay caos social, ¿no? Muchas veces de repente viene un loco, porque esos son locos, o sea, personas que están desequilibradas mentalmente, y agarran las cosas que ocurren en las universidades, en las escuelas. Y agarran, y la persona desequilibrada mentalmente viene y mata a 20 personas en la escuela porque tiene el arma, porque el acceso al arma le fue fácil, ¿no? Ahora, acá justamente hay todas unas cuestiones para obtener, inclusive... ¿Te acordás que hubo una política de desarme también acá en la Argentina, ¿no? Llevada adelante por el RENAR en su momento, donde vos ibas, entregabas tu arma, se te daba una cantidad X de dinero, ¿no? Como para también... Para tratar de sacar eso, digamos, porque es una cuestión de que tiene que... no se puede, como te digo, tener un arma sin antes haber tenido un permiso y tener un examen psicológico y todo, por el hecho de que se pueden cometer atrocidades, ¿no? Sí. ¿Cómo se resguarda una familia? Digo, porque, bueno, así como este mensaje, hay varios en el mismo sentido, ¿no? Claro. El temor, digamos. Me quiero cuidar. Claro, por ahí, viste que también está esta división entre gente humilde, ¿no? Que dice, bueno, pero yo trabajo. Lo mismo pasaba con el médico. Digo, el médico cuenta una historia y el carnicero también, ¿no? De sacrificio, de trabajo, de gente que ha tratado por sus propios medios de tener una vida mejor y de brindarle una calidad de vida mejor a los suyos. Y yo creo que la gente, bueno, sí, yo digamos, no le diría que tomen, digamos, no hagan la justicia por mano propia, no es lo correcto. Lo correcto siempre es, digamos, en el caso de estar sufriendo un acto de violencia, un acto de delincuencia, es obviamente hacer la denuncia, ¿no? Yo soy partidario de eso, a pesar de que quizá la gente me diga, bueno, doctor, pero no se puede, hay cuestiones que a veces sí, hay cuestiones en las que sí se va a hacer imposible acudir rápidamente a la policía, acudir a un juez, eso no. Entonces, en esos casos,
sí puede haber, digamos, está permitido. ¿Vos crees que, acá te voy a meter en un conflicto, que los ladrones son la víctima en estas situaciones? Yo creo que... Porque viste que hay gente que lo ha planteado de esa manera, claro, ¿no? Sí, el ladrón es la víctima. Y bueno, en esta cuestión, lo que pasa es que se confunde la palabra víctima, yo creo, porque acá estamos hablando, acá también entran en juego los derechos humanos, ¿no? Entra en juego el tema de, digamos, si el delincuente tiene derechos o no. O sea, ¿cómo que no va a tener? Obviamente que los tiene. Tiene derechos, ¿entendés? Y el derecho a la vida tiene, por lo tanto, o el derecho, justamente vos decías, el tema de que vayan a la cárcel y que... O sea, el que vayan, digamos, que estén reclusos no quiere decir que tampoco haya que maltratarlos. No. Obviamente la cárcel tiene que ser un lugar para que ellos puedan, seguridad. Claro, para seguridad hasta incluso totalmente. De ellos mismos, pero además para que ellos tengan supuestamente herramientas totalmente. De reinserción a posteriori. ¿No? Aunque bueno, justamente, aunque el sistema tampoco funciona. El sistema a veces no funciona. En la mayoría de los casos no funciona, ¿no? Y bueno, justamente va a haber una charla, mirá, yendo al caso. Sí. Que se va a realizar en el Poder Judicial sobre la aplicación de reglas, se llama Reglas Mandela, que es sobre cómo tendría que funcionar una cárcel dentro en el sistema penitenciario y todo eso, ¿no? Porque justamente, yo creo que no son, digamos, los delincuentes, no son víctimas, son delincuentes, pero tampoco no son nada, son seres humanos. Claro. Entonces hay que tener también... esas personas no porque ellos tienen derecho a un juicio justo, tienen todos derecho, los derechos. Todas las garantías que tiene cualquier ciudadano. Totalmente, por lo tanto yo creo que el que comete el delito no tiene que, digamos, sí, cometió el delito, no es víctima tampoco, pero no hay derecho, justamente nosotros no hay derecho a que se lo mate, ¿no? Porque inclusive, digamos, nosotros en nuestro sistema penal no tenemos la pena de muerte. Claro. O sea que inclusive si vos decís, quiero cometer, voy a hacer justicia yo, matando, no hace justicia, porque inclusive hasta el Código Penal no establece la pena de muerte como una pena. O sea, por lo tanto, encima que vos estás cometiendo un delito. O si vos matás a otro, cometés un delito acá. O sea, no hay vuelta que darle, por lo tanto, y tiene que ver con el tema de los derechos humanos, ¿no? Sí. Justamente se abolió la pena de la muerte y también en los países que integran... Nuestro país legislativamente es muy bueno. Legislativamente. Es la aplicación. Claro. Dice, pienso que la droga es la causante, dice, el estudio sería una alternativa, es un buen sistema para contenerlo, claro. Los derechos antes no existían, nos enseñaban a coser y a los varones a trabajar, encima estudiaban, ¿no? Dice, teniendo como un arma, algo así como que los tendría en regla. Después nos manda un mensajito de voz, pero es imposible escucharlo, ¿no? Claro, es lo que hablábamos hace rato, el tema de yo coincido, ahora tenemos más derechos, sí. Tiene que haber una inclusión social, sí. Y estas cuestiones de la inseguridad se combaten de esa forma, ¿no? Yo creo, no digamos que se va poniendo más policía. Sí, obviamente hay que poner policía donde hay mayor focos de inseguridad. Pasa con los femicidios, digamos, totalmente. ¿no? Digo, se piensa por ahí que la calle es el lugar más peligroso para cualquier persona y en el caso de las mujeres es la casa. Termina siendo dentro, claro, del mismo hogar. Claro. Por eso sí tiene que haber mayor seguridad en los focos, donde hay mayor delincuencia, ¿no? Pero de todas formas, yo creo que esto se combate con políticas de inclusión, no con... Claro, no con represión. No con represión, golpes, exactamente. Sí. ¿No? Dice, acá me preguntan, bueno, esto es lo que pensamos que siempre detona en estas situaciones, ¿no? La gente que empieza a entrar en una suerte de miedo y que quiere defenderse. O que sufren hechos de inseguridad, ¿no? También. Entonces, claro, porque muchas veces dicen, bueno, tenés que sufrir el hecho de inseguridad para que tengas en cuenta. Para que sepas lo que es vivir. Claro, sepas lo que es, digamos. Pero bueno, la idea es que no entremos en un caos social, que no exista la justicia por manos propias, porque quien tiene el poder punitivo es el Estado, a través del Poder Judicial, y no se entra en un caos, ¿no? Claro. Acá Javier me pregunta dónde se solicita el permiso para obtener un arma, ¿no? Viste que esto es como que es una cuestión que la gente la tiene como muy presente también. Bueno, yo eso... No tengo la menor idea dónde se va a pedir el permiso para el arma, la verdad. Igual de todas maneras, bueno, yo le diría, Javier se llama. Sí. Y la verdad que yo le diría a Javier, bueno, que para qué la necesita, ¿no? Porque también
si él está sufriendo como mucho... una suerte de psicosis también. Claro, si él está sufriendo quizás muchos hechos de inseguridad, pero que tiene que tener en cuenta porque quizás por ahí tener un arma le pueda traer mayores problemas que soluciones, ¿no? Fíjate que hay gente, sobre todo en grandes ciudades, que ha sido asaltada 3, 4, 5 veces. Sí, no, en Buenos Aires a veces dicen, en el mismo año. En ciudades así como Buenos Aires dicen que, o sea, mínimo todos han sufrido dos hechos de robo o de asalto, ¿no? O sea, es una cuestión realmente impresionante, ¿no? El tema de la inseguridad es innegable, digamos, innegable, pero quizá no es la solución tener un arma y digamos, buscar la justicia a uno, ¿no? O sea, porque aparte, como te vuelvo a repetir, la justicia, matar o provocarle un daño al otro no es hacer justicia, ¿no? Hacer justicia es de que el que cometió el delito tenga una pena y justamente sea recluido en prisión o pague lo que tenga que pagar. Claro. Todo. Bueno, acá hay una crítica a lo que es el sistema en general, ¿no? Dice, escucho y no entiendo, decimos que la miseria que reciben algún tipo de ayuda son vagos, ¿dónde están las fuentes de trabajo? Y pregunto, estas personas que critican la ayuda que reciben las personas por parte del gobierno, ¿cómo catalogan a los que gobiernan el país y roban descaradamente? Bueno, acá en este lugar, por eso lo planteaba de esta manera, ¿no? Este enfrentamiento de pobres contra pobres, porque Totalmente. Acá nadie era rico, digamos, ni el que murió ni el que mató. Totalmente, inclusive en el caso del médico, el médico es una persona trabajadora, digamos. Claro, que lo que tiene, lo tiene. Que lo que tiene, lo tiene. Inclusive yo lo vi en un programa de televisión. En Fantino estuvo. Claro, que estuvo ahí en Fantino, que lloraba, porque él recordaba cómo consiguió todo lo que consiguió desde los principios, ¿no? Que él es justamente, él decía, yo soy una persona humilde, que yo me costó todo trabajo conseguir lo que conseguí, y bueno, y como diciendo, el ser humilde no es justificación de ser, o no tendría que ser sinónimo tampoco de delincuencia, ¿no? Porque también muchas veces agarra la sociedad, asocia directamente a la pobreza, a la delincuencia, y no es así, porque hay muchísima gente que es pobre y que es trabajadora, es honesta, y no necesariamente. Yo creo que desde mi punto de vista hay delincuentes en todos los estratos sociales, ¿no? Inclusive ladrones de guante blanco. Exactamente. Que andan por la calle y son, no sé, y hay que saludarlos. Claro. Dice acá, entonces vos decís que si un ladrón tiene el derecho de matarte, pero nosotros, los damnificados, no podemos defendernos. No, el doctor dijo que se pueden defender, pero dentro de esa defensa, obviamente, hay una suerte de cosas para evaluar. Es como decía, bueno, esto es algo que dijo el juez Zaffaroni, ¿no? Yo lo vi en una charla. Nosotros en la sociedad vivimos dentro lo prohibido sería la excepción. Nosotros vivimos lo permitido, digamos. Nosotros en la sociedad nosotros tenemos permitido todo y excepcionalmente tenemos prohibido cosas. Sí. O sea, el código dice el código, bueno, no te dice no matarás, esa es una cuestión que sale bíblica, digamos. Claro. Pero el código te sanciona justamente al que matare. Entonces, por lo tanto, hay una prohibición implícita de que vos no tenés que matar a otro. Claro. Por lo tanto, es algo prohibido ahí. Claro. Dentro de lo prohibido, que la excepción, está lo permitido. Hay un permiso, justamente en la legítima defensa habría como un permiso. Que sería, está bien, el sistema te permitió matar a esa persona, pero porque vos estabas en un estado en el que estaba de riesgo tu vida. Exactamente. Y vos, o la vida de tu familia. Exactamente. Estabas vos en una cuestión conflictiva. Y aparte también el código establece de que tiene que haber también no tiene que haber provocación suficiente por parte de quien es la víctima, ¿no? Ajá. Si vos también provocás... O sea, por ejemplo, a ver, planteo otro caso hipotético. Sí. Qué sé yo, un roce entre dos autos. Se bajan los conductores, uno le pega una piña al otro, el otro lo sigue insultando, y en lugar de devolverle con una piña saca un arma y lo mata. Claro, ahí ya estaríamos excediendo, como vos decís, el tema de la proporcionalidad, ¿no? Porque, digamos, ahí no hay justificación. Esa persona que lo mata al otro porque le choca el auto, o sea, todo bien que vos quieras proteger. Inclusive en ese caso no estaríamos hablando ni siquiera de protección de tus derechos o de tus cosas, ¿no? Porque vos decís, bueno, me rompen a mí, pero
estás tomando, es un caso en el que encajaría el tema de la justicia por manos propias, ¿no? Porque vos, es como una venganza, no tiene que, justamente eso no tiene que ser venganza, ¿no? Claro. Y justamente es uno de los requisitos más que vienen en la cuestión de la legítima defensa. El tema de la proporción, el tema del tiempo, ¿no? Y ahí puede ingresar la emoción violenta, digo, como un atenuante, bueno, porque esto de sacarse, ¿viste? El tema de la emoción violenta también es una cuestión que se analiza, digamos, se investiga y se hacen estudios psicológicos, porque realmente se dice que la emoción violenta es un lapso en el que la persona pierde o sea, no tiene, digamos, no toma dimensión del hecho. ¿Puede estar ese lapso en esto de que va una persona que se estaba peleando, busca un arma bien y lo mata? Digo, claro, bueno, yo creo que ahí no, esas cuestiones son premeditadas. Claro. Ahí hay una cuestión más de venganza que en el caso de, justamente como te hablaba, el requisito tiene que haber una inmediatez, ¿no? No tiene que ser que... Pero por eso se está investigando, en el caso del médico, se está investigando, porque se dice, si el arma la tenía en el cantero y la sacó y automáticamente accionó, o fue y entró a la casa, la buscó, volvió y lo mató. Claro. Ya sería muy distinto, porque en esa cuestión, si es así, él entró al domicilio, ya ahí supuestamente ya tendrá que haber, ya estaba un poco más frío. Ya estaba resguardado, además, claro, ya no estaba en peligro. Porque si vos te metés a tu domicilio y cerrás todo, claro, ya estás resguardado. Claro. Entonces, si encima vos vas y sacás el arma y salís afuera y después le metés un tiro, o sea, ya hay una premeditación, ¿no? Ya hay una venganza. Y en la venganza está el tema de la justicia por manos propias, ¿no? Es decir, voy a tomar represalia porque este delincuente... No es lo mismo que reaccionar y ante el peligro inminente de que, qué sé yo, el ladrón te atropelle, como dijo él, le dispara. Exactamente. Sacó el arma, por eso él dice, por eso se está investigando si realmente tenía el arma en el cantero. Es raro eso. Es raro eso, porque ¿quién tiene un arma en el cantero, no? No sé. O sea, la saca en el cantero, la sacó y dice que le pegó un tiro, pero es como raro, que, es raro, por eso se está investigando y se dice que está bastante comprometido. Igual él se ha mostrado arrepentido siempre, ¿no? Siempre ha dicho que, bueno, que en esa fracción de segundos, obviamente, uno tiene que apelar a resguardar su vida y después las porque la muerte es algo muy traumático, o sea, matar, digamos, una persona es algo... Aunque haya no sido te lo olvidás más, creo, el peor delincuente. Dice, ¿cómo tiene que hacer una señora que su hijo murió en un accidente laboral y el dueño tiene amistad con el gobierno y no le quiere pagar lo que le corresponda, ¿no? Bueno, en ese caso estaríamos hablando de algo totalmente distinto. Es un caso de derecho laboral, eso, porque si él murió en ocasión del trabajo, tendría que, digamos, cubrir la RT, que es la asegurada del riesgo del trabajo. Sí. Todas las empresas tienen, las personas que, bueno, en ese caso tendríamos que saber si él quiere comunicarse conmigo. Ella es la señora, ¿no? Me imagino que es la señora, la mamá de la persona. Bueno, si él quiere, si es de su hijo, dice, bueno, si la señora quiere comunicarse conmigo para que analicemos el caso, ¿no? Porque hay que ver si él estaba trabajando en blanco o no. Sí. Cuando trabajan en blanco tienen una RT, que es una aseguradora. La empresa en realidad tiene una aseguradora de riesgo de trabajo. Esa es un seguro que la empresa tiene por el caso de que los empleados sufran la muerte o sufran algo en ocasión del trabajo, ¿no? Y se cubra a través del seguro. Y si no, obviamente, si el empleador no tiene RT, estaría en falta el empleador y tiene que cubrir él mismo, ¿no? Claro. Y bueno, hay que analizar el caso. Bueno, María Elena nos dice que esta charla la lleva a lo que ella piensa, que se tienen que defender. Dice, yo estoy con toda la ira de actuar en defensa propia, ¿no? Bueno, polémico el tema. Yo sabía que iba a detonar para todos lados porque... Pero bueno, lo importante es saber de que el tema, existe una causal de inimputabilidad que es la legítima defensa, ¿no? Pero que no en todos los casos se da. Y que es difícil también de demostrar. Y hay que demostrarlo, exactamente. Por eso no es una cosa que... Y que la gente tiene que entender de que la justicia la imparte el Estado, ¿no? Uno no la imparte, el particular no la tiene que impartir, no tiene que actuar porque es un poder propio del Estado, ¿no? Claro. Matías, recordemos tu teléfono y dónde funciona la Asociación de Abogados de Salta. Bueno, la Asociación de Abogados está en Alvarado 1525 y estamos atendiendo de lunes a viernes de 10 a 13 horas. Y bueno, mi teléfono es 155 25 25 65.
Bueno. Ahí pueden hacerme las consultas. Yo atendemos, digamos, todas las cuestiones porque somos un grupo de abogados, ¿no? Tenemos diferentes áreas. Perfecto. Para todas las cuestiones. Buenísimo. Muchísimas gracias, Matías. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Que tengas una linda jornada. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.